En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lección número 24. El sacramento del orden sacerdotal. Y vamos a comenzar este sacramento del orden sacerdotal hablando de algunas funciones que tiene el sacramento como tal, algunos frutos también que tiene y, entre otras cosas, cuál es la razón o la importancia de este sacramento. También podremos conocer a fondo cuál es la realidad del para qué el sacramento, porque muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿y para qué? O sea, ¿cuál es el fin último del sacerdote? ¿No? ¿Cuál es el fin último de que él sea separado de todos los demás y que todos los demás sean laicos comunes, pero él sea un clero, un clérigo, o sea, alguien importante, alguien más grande entre la jerarquía de la iglesia? Y vamos a comenzar entonces diciendo de que el orden sacerdotal es el sacramento por el que algunos de entre los fieles quedan constituidos ministros sagrados al ser marcados con un sello indeleble y así consagrados y destinados a apacentar el pueblo de Dios según el grado de cada uno, desempeñando en la persona de Cristo cabeza las funciones de enseñar, santificar, regir, y esto está en el Código de Derecho Canónico en el canon 1008. Entonces, si nos damos cuenta de esto, dice que el sacramento del orden sacerdotal es el por medio del cual algunos de entre los fieles, o sea, de entre todo el pueblo, y la misma carta a los hebreos dirá que el sacerdote es tomado de entre el pueblo, es uno más de los del pueblo, por eso conoce las faltas del pueblo, conoce la debilidad de cada uno de nosotros y es capaz de interceder ante Dios por cada uno de nosotros, porque Él también ha sido uno de nosotros y sigue siendo uno de nosotros, porque lo más triste sería pensar que los sacerdotes no siguen siendo seres humanos, cuando en realidad sí lo son. Y por eso a veces no son entendidos, no son comprendidos, son bastante cuestionados. Pero el canon 1008 del Código de Derecho Canónico dice de que son algunos de entre los fieles que quedan constituidos como ministros sagrados al ser marcados con un carácter indeleble y quedan consagrados para hacer las veces de Cristo. Cristo sacerdote entre nosotros, entre el fiel. Por eso es que todo bautizado participa del sacerdocio de Cristo y está por tanto capacitado para colaborar en la misión de la iglesia. El orden, sin embargo, imprime una especial configuración que llamamos carácter indeleble, que distingue esencialmente a quien lo recibe de los demás fieles, capacitándolo también para funciones especiales. Por eso se afirma que el sacerdote posee el sacerdocio ministerial, distinto del sacerdocio real o sacerdocio común que tenemos todos los fieles, porque todos en Cristo hemos sido constituidos sacerdotes. Pero hay una diferencia porque todos podemos interceder por todos podemos ofrecer algo por todos, y eso está dicho, todos somos sacerdotes comunes en Cristo, pero el sacerdote ministerial, aquel que hace las veces de Cristo, aquel que se ofrece como Cristo, aquel que se entrega como Cristo, el sacerdote ministerial, el que administra los bienes de Cristo, el que está atento a las disposiciones de Cristo, obviamente es alguien especial, alguien que ha sido asignado para eso, alguien que está definitivamente en ese rol. En efecto, la iglesia es una comunidad sacerdotal, ya que todos los fieles participan de alguna manera del sacerdocio de Cristo, de su oficio profético, sacerdotal y regio, y de la misión única de la iglesia. Todos están llamados a la santidad, todos deben buscar la gloria de Dios y trabajar en el apostolado, dando su vida y testimonio de la fe que profesan. Hay un sacerdocio común a todos los fieles que confiere el bautismo y la confirmación, y un sacerdocio ministerial que solo quienes tienen reciben el sacramento del orden.
Así lo enseña el Concilio Vaticano II en el número 10 de la Constitución Lumen Gentium. Entonces, si nos damos cuenta de esto, hay mucha diferencia entre un sacerdote común y un sacerdote que es ya ministerial, apartado de todos, designado para una obra específica, como lo es el representar a Cristo en la tierra. Así nos lo enseña la Lumen Gentium en el numeral 10, cuando dice: a los fieles laicos, por tanto, le corresponde actuar como ciudadanos corrientes en medio del mundo, tratando de dirigir a Dios todos los asuntos temporales de acuerdo a sus propias circunstancias personales y cooperando así con Cristo en la renovación del mundo, nos dirá la Lumen Gentium. Lo propio de los sacerdotes, en cambio, es celebrar el santo sacrificio de la misa, predicar la palabra divina, administrar los sacramentos y guiar a los hombres en orden a la salvación eterna. Entonces, si nos damos cuenta de esto, a los fieles laicos nos corresponde actuar como Cristo, porque somos sacerdotes comunes. Entonces tenemos que actuar como Cristo actuaba, comportarnos como Cristo se comportaba, pero a los sacerdotes ministeriales, en cambio, les toca hacer las veces de Cristo en tanto a la predicación de la palabra de Dios, al administrar los sacramentos, a guiar a las personas al camino de la senda de la vida eterna y a celebrar el sacrificio de la Santa Misa. O sea, es algo distinto totalmente. Y lo vemos desde esta manera. La identidad del sacerdote no puede ser otra que la de Cristo, que los hombres no consideren como ministros de Cristo y dispensadores de los ministerios de Dios. Entonces, si nos damos cuenta de esto, los sacerdotes son eso, los dispensadores de los misterios de Dios, dirá Pablo en 1 Corintios 4:1. Todo esto significa que si cada fiel es otro Cristo y Cristo mismo se identifica con los miembros de su cuerpo místico, con mayor razón hay que afirmarlo del sacerdote, cuya consagración y misión son una específica identificación con Jesucristo, a quien ellos representan. Por lo tanto, el sacerdote, aunque es uno de entre todos, y aunque ha sido tomado de entre todos, ahora representa a Cristo sacerdote. Por lo tanto, es una figura totalmente distinta. Es una figura totalmente distinta a quien debemos de respetar, a quien debemos de honrar, a quien debemos de apoyar en todo lo que sea posible. De los sacerdotes, que son otros Cristos, depende en gran parte la vida sobrenatural de los fieles, ya que solamente ellos pueden hacer presente a Jesucristo sobre el altar y también solo ellos pueden perdonar los pecados en el nombre de Cristo. Aunque estas son las dos funciones principales del ministerio sacerdotal, su misión no se agota ahí. Administran también los otros sacramentos, predican la palabra divina, dirigen espiritualmente, es decir, participan del triple poder de Cristo. ¿Y cuál es ese triple poder de Cristo? El poder de santificar, administrando los sacramentos, sobre todo el de la penitencia y el de la Eucaristía. El poder de regir, dirigiendo a las almas, orientando su vida hacia la santidad. Y el poder de enseñar, anunciando a los hombres el Evangelio. Este triple poder en el cual Cristo lo ha dejado a través de la figura de los sacerdotes, y son los sacerdotes los que participan de ese triple poder, del poder de santificar, el poder de regir y el poder de enseñar a todos para alcanzar el reino de los cielos y la vida eterna. Entonces, si nos damos cuenta, el sacerdote no es una persona común y cualquiera entre todos los demás, no. Es alguien especial, alguien que ha sido apartado para esa misión específica y para continuar el anuncio del reino de Dios y la salvación de las almas en general. Entonces, si vemos de esta manera, entonces los sacerdotes pasan a ser sacramento de la nueva ley. Jesucristo es el verdadero y supremo sacerdote de la nueva ley, pues solo Él nos reconcilió con Dios por medio de su sangre derramada en la cruz, nos dirá Hebreos 8:1 y 9:15. Sin embargo, quiso Jesús que algunos hombres escogidos por Él participaran de la dignidad sacerdotal, de modo que llevaran los frutos de la redención a todos los demás. Con ese fin instituyó el sacerdocio ministerial de la nueva alianza, y a su vez los apóstoles, inspirados por Dios, sabían que el encargo de Jesús no acabaría con ellos,
y por eso transmitían el ministerio mediante el sacramento del orden, que administraban por la imposición de las manos y la oración. De este modo comunicaban a otros hombres el poder de regir, santificar y enseñar que ellos habían recibido directamente del Señor. Este es un dogma de fe explícito, definido por la Iglesia, que el sacramento del orden sacerdotal es uno de los 7 sacramentos de la nueva ley instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Y así tenemos que creer lo que es uno de los 7 sacramentos y que está instituido por Dios. Quizá no es muy comprendido, que cuesta decir cómo es posible que Cristo, que es el único que puede perdonar pecados, que Dios, que es el único que puede perdonar pecados, haya dejado unos hombres encargados en esta tierra de también poder tener esa facultad de perdonar los pecados en nombre de Cristo, claro, no en nombre de ellos, sino en nombre de Cristo, en representación de Cristo. Los protestantes niegan este sacramento. Para ellos no hay distinción entre los sacerdotes y los laicos. Todos los fieles son sacerdotes y para ejercitar este ministerio solo requieren un nombramiento o delegación de la misma comunidad. Ellos no creen que sea necesaria una ordenación sacerdotal con poderes especiales porque dicen que todos en Cristo somos sacerdotes, por lo tanto todos podemos hacer lo mismo que Jesús hizo. Pero consta expresamente en la Sagrada Escritura que Cristo hizo de los apóstoles una elección especial. En Marcos capítulo 3 del 13 al 15 dice: subió a un monte y llamando a los que quiso vinieron a él y designó a 12 para que le acompañaran y para enviarlos a predicar. Palabra del Señor. Y también en San Juan capítulo 15 en el verso 16 Jesús les dice: no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Palabra del Señor. ¿Qué significa esto? Al elegirlos, les confió una misión y les dio unos poderes particulares en concreto. ¿Cuáles son esos poderes que Jesús les dio a estos que Él mismo eligió? El poder de perdonar los pecados. Él lo dijo en San Juan 20:23. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. Y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Jesús mismo les dio ese poder a ellos, les confió esa misión especial de perdonar los pecados. En segundo lugar, el poder de administrar los demás sacramentos y de predicar la palabra de Dios. En Mateo 28, del 19 al 20 dice: id y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto os he mandado. Palabra del Señor. Y el poder sobre el cuerpo real de Cristo, para renovar incruentemente el sacrificio de la cruz hasta el fin de los siglos. Este es el principal poder que reciben los presbíteros, pues el sacerdocio se ordena primariamente al sacrificio. Y nosotros tenemos conciencia de esto, de que los sacerdotes son los encargados de perdonar los pecados, de administrar los sacramentos, pero por sobre todo de hacer presente el cuerpo real y la sangre real de Cristo en el sacramento de la Eucaristía. Estos poderes fueron dados por el Señor a sus discípulos con una finalidad: continuar su misión redentora hasta el fin de los siglos. Esta finalidad sería inalcanzable si los poderes terminaran con la muerte de los 12 apóstoles. Y por eso Cristo les mandó que los transmitieran, y así lo entendieron y practicaron desde el principio. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, verso 6 y capítulo 13, verso 13, nos cuenta que impusieron las manos sobre algunos elegidos específicamente y de ahí consagraron a los diáconos, por ejemplo. Inclusive el mismo apóstol San Pablo fue recibido en la iglesia mediante la imposición de las manos de Ananías, de quien el Señor utilizó para que volviera a ver y para que tuviera ese cambio radical en su vida y ser miembro de la iglesia. Constituyeron también presbíteros y obispos para gobernar las iglesias locales, para administrar los sacramentos, para fomentar las buenas costumbres y para vigilar la recta doctrina, como le dirá Pablo en la primera carta a Tesalonicenses en el capítulo 3, en el verso 2. Entonces, si nos damos cuenta, Cristo, sabido de que Él quería que la iglesia continuara con su misión de santificar, de regir y de gobernar, de enseñar también lo que Él mismo vino a hacer, cuando Él mismo dijo: y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado a ustedes, Él mismo instituye este sacramento del orden sacerdotal al haber elegido a los 12
y estos 12 a su vez continúan impartiendo esto y dándolo a través de la sucesión a más personas para que no se quede solo en ellos, sino que sea continuamente recibido hasta que Cristo vuelva y lleve a los suyos con él a la patria celestial. Entonces, este sacramento del orden sacerdotal que ha sido destituido por Cristo, que es designado por Cristo y que ha sido puesto por Cristo para el bien de las almas, tiene materia y tiene forma. ¿Cuál es la materia del sacramento? En 1947, después de una larga controversia sobre el tema, Pío XII declaró que la materia del sacramento del orden es la imposición de las manos. ¿Y por qué decimos que esta controversia? La controversia tuvo su origen en que al conferir las sagradas órdenes, al rito de origen apostólico de la imposición de las manos se añadió en los siglos X, XI y XII la traditio instrumentarum, es decir, la entrega de los instrumentos de los que se sirve el sacerdote en su ministerio, el cáliz, la patena, el libro de los evangelios, entre otras cosas. Esta entrega de instrumentos tomada de las costumbres civiles romanas llegó a considerarse con cierta frecuencia como algo necesario para la validez del sacramento, hasta que Pío XII dejó fuera de toda duda que no era algo esencial. En otros sacramentos, la materia es una cosa, por ejemplo el agua, el aceite, etc., porque el efecto del sacramento no deriva de algo que tenga él mismo. En cambio, en el sacramento del orden sacerdotal se comunica una potestad espiritual que viene de Dios, pero que es participada por quien lo confiere. Por eso la fuerza de la materia está en el ministro y no en un elemento material. La forma del sacramento es la oración consagratoria que los libros litúrgicos prescriben para cada grado. Esto lo dice el Código de Derecho Canónico en el numeral 1009 en el inciso 2. En la ordenación del presbítero son las palabras de la oración que el obispo dice después de que el ordenado ha recibido la imposición de las manos. Las esenciales son: te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado, renuevan sus corazones el espíritu de santidad, reciban de ti el sacerdocio de segundo grado y sean, según su conducta, ejemplo de vida. Esto lo dice el ritual de la ordenación de los presbíteros en el numeral 22. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos que produce este sacramento del orden? Por la ordenación sagrada, el sacerdote es constituido ministro de Dios y dispensador de los tesoros divinos. Con este sacramento recibe una serie de efectos sobrenaturales que le ayudan a cumplir su misión, siendo los principales el carácter indeleble, la potestad espiritual, el aumento de la gracia santificante y la concesión de la gracia sacramental. Vamos a ver primero el carácter. Este sacramento imprime carácter indeleble, distinto al del bautismo y al de la confirmación, que constituyen al sujeto en sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, nos dirá Hebreos 5, del 5 al 6. En el caso de los tres sacramentos que lo imprimen, el carácter es una cierta capacitación para el culto, que en el sacramento del orden constituye la más plena participación en el sacerdocio de Cristo. Le lleva a su plenitud el sacerdotal, perfecciona el poder sacerdotal y corona la capacidad de ejercer fácilmente de ese poder sacerdotal, que el fiel ya tiene por el bautismo y la confirmación gracias al sacerdocio común de los fieles. El carácter realiza todo esto a través de una configuración del que se ordena con Cristo, cabeza del cuerpo místico, que le faculta para participar de un modo muy especial en su sacerdocio y en su triple función. Por eso el sacerdote se convierte en ministro autorizado de la palabra de Dios, participando del poder de enseñar, ministro de los sacramentos, participando del poder de santificar. De modo especial se convierte en ministro de la Eucaristía, por lo que su oficio principal es la celebración del santo sacrificio del altar, donde se renueva sacramentalmente la obra de nuestra redención y se aplican sus frutos, y donde el ministerio sacerdotal encuentra su plenitud, su centro y su eficacia. Y ministro del pueblo de Dios, participando del poder de gobernar. Así entra a formar parte de la jerarquía eclesiástica de modo distinto, según su grado propio. Adquiere una potestad espiritual
para conducir a los fieles a su fin sobrenatural eterno. ¿Cuál es esta potestad espiritual? Es el segundo efecto. Primero dijimos que imprime un carácter, pero que también tiene una potestad espiritual. En la jerarquía de la Iglesia, de la que se forma parte en virtud del sacramento del orden, podemos distinguir dos planos de esta potestad espiritual. La jerarquía del orden está formada por los obispos, presbíteros y diáconos, y su finalidad es ofrecer el santo sacrificio y administrar los sacramentos. Y en segundo lugar, la jerarquía de jurisdicción, que supone la anterior, que está formada por el Papa y los obispos en comunión con él, a quienes en el derecho canónico se equiparan a los obispos. Los presbíteros y los diáconos se insertan en ella a través de su colaboración con el ordinario respectivo. Tercero, la gracia santificante y la gracia sacramental. Al igual que los demás sacramentos de vivos, el sacramento del orden aumenta la gracia santificante. Otorga, además, la gracia sacramental, es decir, la ayuda sobrenatural necesaria para poder ejercer debidamente las funciones correspondientes al grado recibido. ¿Y cuál es ese grado recibido? Porque tenemos que comprender esto también, que en el sacerdocio hay diversos grados de poder recibirlo. El ministerio eclesiástico instituido por Dios está ejercido en diversos órdenes, que ya desde antiguo reciben los nombres de obispos, presbíteros y diáconos. Estos tres nombres tan conocidos y tan comunes para nosotros: obispos, presbíteros y diáconos. La doctrina católica expresada en la liturgia, el magisterio y la práctica constante de la Iglesia reconoce que existen dos grados de participación ministerial en el sacerdocio de Cristo: el episcopado y el presbiterado. El diaconado está destinado a ayudarles y a servirles. Por eso, el término sacerdotes designa en el uso actual a los obispos y a los presbíteros, pero no a los diáconos. Sin embargo, la doctrina católica enseña que los grados de participación sacerdotal, episcopado y presbiteriado, y el grado de servicio, el diaconado, son los tres conferidos por un acto sacramental llamado ordenación, es decir, por el sacramento del orden. Nos dirá el Catecismo de la Iglesia Católica en numeral 1554. Veamos el primero de estos tres grados entonces, el episcopado. Entre los diversos ministerios que existen en la Iglesia, ocupa el primer lugar el ministerio de los obispos, que a través de una sucesión que se remota hasta el principio, son los transmisores de la semilla apostólica. Los episcopos o obispos son entonces los, como diríamos, los nuevos apóstoles, aquellos a quienes Cristo ha llamado de entre todos y los ha escogido de un lugar especial para que continúen esa obra de redención que Él mismo vino a hacer a este mundo. En orden a la consagración de la Eucaristía, su potestad no excede a la de los presbíteros, pero sí la excede en conferir el sacramento del orden, terminar el ciclo de la iniciación cristiana, confiriendo el sacramento de la confirmación. De ordinario se reserva también a los obispos la consagración de los santos óleos, el derecho a predicar en cualquier lugar de su diócesis, puede llegar a cualquier parroquia y predicar en cualquier parroquia de su diócesis, el ser colocados al frente de la diócesis o iglesias locales y gobernarlas con potestad ordinaria bajo la autoridad del romano pontífice, pero tiene al mismo tiempo con todos sus hermanos en el episcopado colegialmente la solicitud de todas las iglesias. Le corresponde también en su diócesis dictar normas sobre el seminario, sobre la predicación, sobre la liturgia, entre otras. Además, son los obispos quienes conceden a los presbíteros cualquier poder de régimen que puedan tener sobre los demás fieles y el encargo de predicar la palabra de Dios, esa palabra divina que viene desde nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, el presbiterado. Los presbíteros, del griego presbiteros, anciano o anciano, aunque no tienen la plenitud del sacerdocio y dependen de los obispos en el ejercicio de su potestad, tienen el poder de consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo, perdonar los pecados,
ayudar a los fieles con las obras y la doctrina, y administrar aquellos otros sacramentos que no requieren necesariamente del orden episcopal. Y en tercer lugar, el diaconado. El diaconado, del griego diakonos, servidor, asistente al sacerdote en determinados oficios, tiene el poder, digamos así, o la delegación de que en las funciones litúrgicas, en conformidad con los respectivos libros, o sea, él es el encargado de ayudar al sacerdote con los libros sagrados, con presentárselos, ayudarle a utilizarlo durante la Santa Misa, porque a veces el sacerdote no puede utilizar las dos manos en el libro y en la misa al mismo tiempo, administrar el bautismo solemnemente, reservando y distribuyendo la Sagrada Eucaristía, llevando el viático a los moribundos y dando la bendición con el Santísimo, asistir al matrimonio donde no haya sacerdote, entre otras cosas distintas que puede hacer el diácono. El diácono, que fue y sigue siendo un escalón previo al presbiteriado, es también ahora un grado permanente y propio de la jerarquía de la Iglesia. Es así entonces que, a pesar de que solamente hay 2 grados en el sacerdocio ministerial, que es el episcopado y el presbiterado, el obispo y el sacerdote, el diácono, al ser un colaborador, a ser un servidor, es también considerado dentro de los grados del sacerdocio y es el previo a poder llegar a ser sacerdote. Hoy en día ha surgido mucho la figura del diaconado permanente, al cual le vamos a dedicar un espacio en una de estas lecciones para que comprendamos cuál es la diferencia entre un diácono que próximamente va a ser sacerdote y un diácono que nunca va a ser sacerdote, sino que para siempre queda como diácono. Y peor todavía, se puede casar, está casado inclusive, el diácono permanente. Entonces, vamos a hablar de eso en una próxima lección, si Dios así lo quiere. Gracias por haber estado con nosotros en la lección número 24. Si Dios quiere, nos veremos en la lección número 25. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.